El Encuentro Mundial de Valores, AVP, presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Encuentro de Valores. Su servidora Cristina González Parás. Nos da muchísimo gusto que, pues, si vas en el carro escuchándonos o si nos estás escuchando en tu casa mientras preparas algunos de los próximos arreglos para esta Navidad, pues que nos acompañes a escuchar la segunda parte del diálogo que tuvimos con el doctor Juan José Lopera Sánchez sobre sanación y coherencia, una necesidad urgente en este momento para muchas personas, para muchas familias, incluso para un tejido social que pues realmente a veces está lastimado, dolido. El arte de sanar desde el corazón. Escucha esta segunda parte y volvemos al final. Un gusto saludarte el día de hoy. La práctica de coherencia rápida tiene 3 aspectos. Primero, empezar a respirar sintiendo activamente la zona del corazón. En el Instituto de HeartMath lo llaman respirar desde el corazón. Entonces yo empiezo a sentir la zona del corazón, a imaginar ese corazón como que fuera un emoticón de cachetes grandes que cuando respira sonriendo, se le hinchan, se le inflan los cachetes, las mejillas, y cuando bote el aire, se le deshinchan las mejillas. Puedo sentir sensaciones en el pecho, en la zona del corazón, conectarme mientras respiro con la zona del corazón. Ese es el primer paso. El segundo, hacer una respiración lenta, profunda, por la nariz, sin elevar los hombros, una respiración abdominal. Y que en general debe ser rítmica, entre 4 y 7, 8 segundos por inspiración y por exhalación. Entonces yo inspiro lentamente y boto. Inspiro y llevo ese ritmo de inspirar rítmica profundamente a través de la nariz de manera abdominal y con la atención centrada en el corazón. Ya llevo 2 factores fáciles, ¿no? El tercero es muy importante, ojo, y aquí quiero hacer un énfasis especial. Nos hablan todo el tiempo del pensamiento positivo. Ya desde hace varios años está muy revaluada toda la corriente de las técnicas de pensamiento positivo. Ya se sabe que una buena parte del cerebro responde con resistencia al pensamiento positivo. Ya se sabe que influye mucho más en el bienestar la emoción positiva. Entonces, el tercer factor que utiliza el Instituto de HeartMath para generar coherencia cardíaca es el centrarme en una emoción positiva generada preferiblemente por un recuerdo. Entonces yo recuerdo algo que me produzca gratitud. Gratitud es la emoción más contundente y fácil de generar. Algo que me produzca gratitud, algo que me produzca bienestar, algo que me produzca alegría. No tiene que ser una experiencia tipo matrimonio de la Cenicienta en una película de Walt Disney con fuegos artificiales. No, no, no. Muchas veces esas experiencias no las tiene uno a mano y casi siempre son agridulces. Algo sencillo, el abrazo de mi pareja, la mirada de mi hijo, el momento en el que nace mi hijo, el momento en el que mi hija viene con unas buenas notas del colegio y me emociono, el momento en el que estoy con mi mascota, el momento en el que disfruto de un atardecer, cosas sencillas que me hagan sentir frente a la vida. Gracias por experimentar esto. Si yo recuerdo activamente las sensaciones,
los colores, las formas, las imágenes, a veces las palabras, la música, el sonido del viento, asociado con una experiencia que me produzca gratitud. Y mientras estoy respirando lentamente y de manera profunda, con la atención centrada en el corazón, recuerdo vívidamente este tipo de evento durante 3 a 5 minutos, varias veces al día. Todo el funcionamiento de mi organismo va a cambiar y yo voy a generar una base de interacción con el mundo que va a ser mucho más serena. Voy a mejorar mi salud, voy a disminuir el azúcar, la presión arterial, las arritmias, la gastritis, tensiones musculares, dolores de cabeza, va a mejorar el sueño. En algún momento que quieran pueden buscar investigaciones de esto. Ya hay más de 900 artículos científicos que lo sustentan simplemente con esa práctica tan sencilla. ¿Y qué pasa? En el momento en el que mi fisiología se va serenando, en que voy pudiendo calmarme y en esa calma percibir de manera diferente la vida, puedo llegar a habitar el corazón. Y desde el momento en el que puedo llegar a habitar el corazón de manera coherente, de manera sensible, de manera amorosa, poniendo todo mi conocimiento al servicio de la persona que lo necesita, entro en ese estado de alta coherencia y voy generando, por una simple ley de simpatía, una resonancia en el otro que hace parte fundamental de esa sanación que a través de la coherencia y de la coherencia cardíaca viene desde el corazón. Esa es la invitación. Aumentemos nuestra coherencia, seamos coherentes con nuestros valores. ¡Ojo! No la rigidez paradigmática, porque creemos que ser coherentes es dejar de aprender y tener todo definido. No, muchas veces nos damos cuenta que teníamos aprendidos valores, presuposiciones, estrategias de supervivencia que ya las debemos cambiar. Y coherencia no es resistirse al cambio. De las acciones más coherentes que podemos tomar es cambiar, evolucionar, aprender, transformarnos, reconocer que ya lo viejo no nos sirve y abrirnos a lo nuevo. Y desde ahí, alineados con esos principios, con esa sensación de ser parte de este gran sistema de la humanidad, vamos a ir poniendo granitos de arena, gotas de agua muy, muy específicas, muy eficaces, muy eficientes para la transformación de la humanidad, del planeta. Esa es la invitación. José, muy hermosa invitación. Y bueno, nosotros como seres humanos siempre estamos buscando cómo integrar todas estas partes, la biológica, psicológica, social, espiritual, hasta la relacional. Y cuando podemos descubrir que, o sea, cuando estamos trabajando y nos damos cuenta que no hemos descubierto clara la misión del corazón, ¿qué pasa en nuestro organismo? ¿Qué sucede? Porque pues sí me doy cuenta que la situación económica o la situación que te arrastra, ¿verdad? De repente estás trabajando en otra cosa que no es la que quieres, que no es la que necesitas para vivir esa congruencia del corazón. Ahí, ¿cómo descubrir esta misión con la que pues veniste a este planeta, ¿no? Trabajar. Bueno, es una pregunta de la cual podríamos hablar horas, pero hay una cosa muy importante. Ojo, y aquí voy a decir algo que quizás muchas personas van a considerar transgresor y que quizás no estén de acuerdo conmigo. Vivimos en una época en la que se valora muchísimo la autodeterminación, entonces decimos, no diga tengo que, elijo que, y yo mismo soy coach y escucho todos estos sermones y veo a la gente entrar en contradicción. Si yo voy más en profundidad, sí, yo acepto que hay cosas que yo puedo elegir, pero hay dos cosas fundamentales que muchas veces esos sermones no tienen en cuenta. Primero, para mí, desde un plano espiritual,
el propósito del alma se manifiesta principalmente a través de lo que yo no puedo controlar. Esa es una grandísima lección de humildad. Entonces, mi función muchas veces, y esto yo lo hago conscientemente en muchos momentos de mi vida, es cuando algo no sale como yo lo quiero, cuando yo intento y no funciona, cuando las circunstancias me llevan en una dirección, yo paro, me entrego y atiendo esa fuerza, ese sistema que está más allá de mi deseo, que muchas veces lo subvaloramos y con este tipo de afirmaciones tratamos de decir, no, es que yo soy el superhombre que tiene en sus manos todo. Falso. Yo soy el instrumento de evolución del alma. Y esa es la base. Y en la medida en que yo voy pudiendo crecer y estoy maduro para tomar ciertas decisiones, las voy tomando. Pero ojo, es un proceso de aprendizaje. Si yo como terapeuta, como coach, empiezo a presionar a alguien para que tome una decisión que yo pienso que le va a servir, pero esa persona todavía no está madura para asumir las consecuencias que puede tener. Ejemplo de todos los días, dejar una relación tóxica. No solo le genero una culpa, sino que puedo generar cosas que yo no tenía en cuenta porque no veía la cadena de eventos que eso podría desatar en una persona que no está madura. Entonces, cuando yo estoy frente a esas cosas, y esto yo sé que es muy transgresor, primero, yo reconozco que hay un destino, un camino que es mucho mayor que yo, y que muchas veces yo solo atino a atisbar. Y que las verdaderas transformaciones solo son posibles de manera ecológica para la integridad del ser humano en el momento en el que ese ser humano esté maduro para asumirlas. Entonces, sí, hay momentos de decisión. Si yo todavía no soy capaz, las consecuencias que me van generando conflicto me lo van demostrando y van quizás madurando, haciéndome comprender otras cosas. Y sí, yo como terapeuta estoy constantemente llamando hacia ese reconocimiento, hacia esa transformación. Pero, en este momento hay muchas aproximaciones radicales a ese tipo de circunstancias que instalan, y yo he tenido que trabajar con varios pacientes que vienen de diferentes tipos de aproximaciones radicales porque empiezan a cargar un sentimiento de culpa enorme. Ay, no, es que yo sigo con esta asma y eso es por la relación con mi papá y es que yo no he querido cambiar y ya viene la culpa encima del asma y no ha habido un proceso de maduración. Ojo, la mirada compasiva que no es que justifique la contradicción, la mirada compasiva reconoce como soberano el ritmo de la evolución de la otra persona. Uno es un catalizador, pero uno normalmente no son los dos compuestos que están entrando en una reacción química que necesita ser catalizada. Y eso desde una profunda humildad tenemos que tenerlo muy claro los terapeutas y las personas que acompañamos transformaciones humanas. Muy bello. Y para aumentar esta capacidad de gestionar las emociones y a la par irnos conociendo a nosotros mismos, ¿qué sugerencia, qué recomendación o qué pudiéramos hacer para hacerlo, ¿no? Para aprender a gestionarlas de una mejor manera? La primera, la más sencilla, respirar conscientemente. Hacer micropausas en las cuales yo, en el momento en el que ya fácilmente adquiero un estado de coherencia cardíaca en unos cuantos minutos, examine, escanee con mi radar interno mi estado emocional, cómo me siento. Si hay algún malestar, ir al origen, ¿qué lo provocó? Y ver qué otro tipo de vivencias se
interrelacionan con eso que sucedió en ese momento. En el momento en el que yo me acostumbro a hacer esa pequeña introspección, me voy volviendo cada vez más sensible y sucede que durante el día ya sé en el momento en el que algo me perturbó, no solo qué fue lo que lo desató, no tengo que generar todo el teatro de la reacción para darme cuenta de ello después de haber hecho un buen daño en unas relaciones o en una situación. Y además empiezo a ver claramente cuál es el patrón, la estructura, esa rama del árbol de mi proceso de autoconocimiento emocional que reúne muchas experiencias emocionales similares y que me permite aprender en profundidad cosas que con el arquetipo de ese ser que evoluciona a través de los caminos del alma tengo que empezar a comprender. Entonces, hacer consciente la respiración, hacer pausas de coherencia cardíaca, observar los estados emocionales, tratar de identificar qué los desata, encontrar las relaciones con patrones que se repiten y al final del día, cuando me estoy durmiendo, hacer una recapitulación de pendientes. Entonces, en ese proceso yo voy a ir actualizando, yo voy a ir quitando matojos, quitando malezas, y de pronto voy a ver que algunas de estas cosas se relacionan con una vivencia que tuve en la infancia o con una vivencia que comparto con algunas personas de mi sistema familiar, y en ese momento como una comprensión maravillosa, como esas burbujas de metano que surgen del fondo de los lagos y de pronto ¡blup!, salen, me doy cuenta de algo, y en ese darme cuenta que ya ha tenido esa sensibilidad sin juicio que la acompaña, es muy fácil la transformación, porque la misma observación ha ido preparando el terreno para que en el momento en el que la comprensión profunda se dé, genere la reacción en cadena que ayuda al aprendizaje. Pues muy bello. Y por último, en esta situación que estamos viviendo y que estamos viendo a nivel planetario, mucho enojo de la gente contra pues, los sistemas, sobre todo el político y demás. ¿Cómo afecta esta coherencia cardíaca hacia los políticos? ¿O cómo debemos de, o sea, qué sugerencia nos das como para a través de este ejercicio, pues llevar a más positivos mensajes y a más positivas, pues características de decisiones que tomen, ¿no? Bueno, a ver, aquí también esto puede ser transgresor. En principio, todo enojo es una pelea contra algún aspecto de mí mismo, que simplemente encuentra en el exterior, ya sea en algún perpetrador, en algún agresor, en alguna persona que me contraste, un espejo. Si yo empiezo por ahí y no me identifico con las proyecciones, aunque pueda tener razón en algunas cosas. Ejemplo, yo puedo estar muy enojado contra la corrupción política. Ese es un enojo presente. La corrupción política existe desde que tenemos sistemas políticos en la humanidad. Y es precisamente el camino, parte del camino de la conquista de la coherencia en el género humano. Pero llevamos 10.000 años de historia, bueno, de historia desde el momento en que hay grafia, unos 3.500, 4.000 años de historia. Pero sabemos que la humanidad ha sido así desde tiempos inmemoriales, porque esos son los ejes de transformación. Y sí, tenemos que transformar las estructuras políticas, tenemos que transformar las estructuras educativas, pero muchas veces proyectando hacia afuera todo ese enojo, proyectando hacia afuera todo ese malestar, no cambiamos hacia adentro. Y caemos en comportamientos similares, aunque se diferencien en nivel de intensidad con los que criticamos, en primer lugar. Y segundo,
Sí, el enojo puede ser un impulso, puede ser una emoción que me haga tomar una determinación y transformar la vida, pero esos enojos sordos, repetidos, están acabando con mi salud. Están haciendo que yo incorpore una manera de reaccionar que a la larga me va a perjudicar. Entonces, si yo en primer lugar me doy cuenta de que el enojo, el resentimiento, a mí es a la primera persona que afectan, y yo digo, bueno, listo, ya me di cuenta de esto, estoy atrapado en algo muy complejo porque no puedo evitar que eso de afuera me dé enojo y me siento mal con el enojo. Y quiero salir a tirar piedra, lo que fuera, pero después cuando cometo algunos actos me arrepiento y empiezo a entender esa dualidad. Lo que empiezo a ver, bueno, ¿y si eso de afuera que me molesta tanto de alguna manera me está reflejando algo que yo tenga en mí? ¿Qué tengo que empezar a cambiar? ¿Y cómo puedo empezar a ver en esas personas afuera un movimiento sistémico que de pronto esté más allá de mi comprensión y yo pueda ser activo, proactivo, ser activista sin caer en el enojo? Hacerlo desde el amor, hacerlo desde una actividad inteligente que con sabiduría encuentra los nichos en los cuales puede ser profundamente útil y facilita en comunidades, en sistemas humanos, facilita transformaciones sin necesidad de entrar a luchar contra ellos. Pero también hay otra cosa, y es que en medio del COVID ha habido muchísimas leyendas urbanas que basadas en ese enojo se han popularizado. Una de ellas es que los médicos estábamos matando a la gente en las unidades de cuidados intensivos, que nos pagaban por muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezaron a ver que los médicos y las enfermeras y todo el personal de salud se estaba enfermando, se estaba muriendo, ¿dónde queda esa leyenda urbana? Yo recuerdo un video que me produjo mucha tristeza por lo absurdo. Era una persona pues que no podemos comprobar que fuera enfermera, supuestamente enfermera de un hospital en Nueva York, donde nos relataba que estaban matando a los pacientes y decía, es que el doctor al irlo a entubar le metió el tubo por el esófago. Eso le pasa a uno como médico. A mí me pasó varias veces cuando intubaba pacientes hace muchos años. Uno sabe que es uno de los riesgos que hay, pero se tipificaron ciertos comportamientos y ciertas cosas como que fueran, digamos, fruto de la maldad del gremio médico que se estaba beneficiando de esto. Cuando a las personas empezaron a enfermárseles y entrar en estado de gravedad, personas queridas, se dieron cuenta de que no era una conspiración como la planteaban, que quizás el virus haya sido un error de laboratorio o un movimiento de China. ¿Quién sabe? Es posible que nunca lo sepamos, pero muchos mitos, el mito de la mascarilla. Todas las sociedades orientales, en primer lugar, empezaron a usar mascarilla hace 3 o 4 décadas para protegerse de la contaminación ambiental. Y esas historias que decían que los niños estaban desplomando muertos en clase por la mascarilla, absolutamente infundadas. Entonces nosotros reaccionamos de muchas maneras que no son proactivas, que no suman a la solución, sino que hacen parte de nuestras diferentes resistencias. En el momento en el que trabajamos esas resistencias con nosotros mismos y nos abrimos a los aprendizajes de las situaciones que pueden ser adversas, obligadas, en donde puede haber corrupción, lo que sea, sí. Estaremos transformando desde una acción que no tiene el lastre de la venganza, porque toda acción desde el enojo, desde el resentimiento, es una venganza de alguna manera y no equilibra la balanza, la gira hacia el otro lado donde obliga a la otra persona a convertirse de nuevo en perpetrador. Y terminamos en una ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, acabándonos como humanidad como hemos hecho durante los últimos 8 o 10 mil años.
Entonces, nuestra gran oportunidad de transformar todo eso es reconocerme en ese sistema, aún en las pequeñas cosas, e ir haciendo mi parte, ir logrando esa coherencia, esa armonía, desde ahí actuar amorosamente, constructivamente y encontrar qué es allí el llamado del alma. Y puede cambiar de hoy a mañana. Bien, pues muy agradecidos con el doctor Juan José Lopera por haber platicado con nosotros, haber tenido este diálogo. Creo que nos queda claro que desde el corazón podemos lograr pues ondas de unicidad, de alegría, de transformación. Y bueno, pues estamos en una época donde todo esto nos hace falta. Así es que, pues preparándonos con mucho entusiasmo, también quiero invitarlos desde el Encuentro Mundial de Valores que estén pendientes de lo que en nuestra página de internet vamos a estar hablando de una nueva capacitación experiencial que creo que va a valer la pena que la conozcas. Iniciamos el próximo año con ella y es una invitación para que nos visites en nuestra página www.encuentromundialdevalores.org. Y bueno, también pues ya estamos llegando a la Navidad, es época de compartir y desde ESER, la Casa del Voluntario, pues tenemos abiertas posibilidades de voluntariado. Si tú en tu corazón dices, bueno, pues yo ya quiero hacer algo por los demás, quiero trascender, pues este es un momento muy bello. A partir de enero estaremos recibiendo voluntarios también que quieren hacer una labor en organizaciones de la sociedad civil, en centros comunitarios, apoyar a niños, adultos mayores, a enfermos terminales. Pues tú tienes ahí un espacio, tú siempre tienes algo que compartir, tu tiempo, tu experiencia. Es más, tu sola presencia pues ya crea una bella posibilidad. Y bueno, pues estamos en época de edad y ya la época de edad puede trascender a todo el año. Así es que bienvenidos los que quieran ser voluntariados en ESER, la Casa del Voluntario. Nuestra página es eser.org.mx y ahí está toda la información también. Y bien, amigos, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. Todavía tenemos un programa antes de Navidad donde estaremos deseándoles lo mejor. Por lo pronto que la pasen bien, que disfruten pues de algunas de las posadas de esta época y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Encuentro de Valores, un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esto es una producción del Encuentro Mundial de Valores.